Muy buenos días, César. Ya este es nuestro segundo día después de haber sido montada esa grandiosa pieza. ¿Qué tienes para explicarnos hoy, César? A ver, cosas muy importantes, ya que cuando estamos haciendo este tipo de elementos, la parte de seguridad es la que prima sobre cualquier proceso que esté generando. Recuerden que si no estoy muy pendiente de la parte de seguridad, entonces simplemente la máquina o la pieza me puede accidentar, me puede matar. Entonces por eso esta parte de la seguridad es muy importante. En la explicación que les hacía sobre el montaje también hay otros elementos muy interesantes, y es que yo estoy trabajando sobre todo en esta parte de acá. Entonces debo sacar el switch, miren cómo tengo el switch de encendido a este lado, porque cualquier reacción, cualquier problema, hay que tener muy a la mano el sistema de encendido de la máquina o de apagado. Es muy importante entonces que en este caso se saque el switch de la máquina, se lleve al lugar necesario para poder tener seguridad desde esa parte. Lo otro que es muy importante es cuando vamos a dar encendido a la máquina, no dejar que la máquina arrastre todo el peso, sino impulsar la pieza. Luego aquí don Víctor nos va a mostrar cómo voy a dar el encendido, impulsando la pieza primero para que el torque no sea recibido por el motor inmediatamente, sino que la pieza ya tenga un movimiento y entonces puede hacerse más fácil. Entonces puedo tomar de acá la pieza. Sí, un segundito, César, antes de que enciendas la máquina. Quisiera como destacar algo que me parece muy interesante y muy importante, como de pronto a veces desarrollar grandes proyectos, de pronto se piensa que habría que hacer grandes inversiones para hacerlo, pero veo como de una manera de pronto a veces que me parece muy ingeniosa, es como aprovecharse una cantidad de materiales que tenemos aquí en el taller para darles una utilidad y solucionar un problema eventualmente. A ver, interesante. Resulta que los proyectos, simplemente lo que yo debo identificar cada vez que voy a generar un proyecto. Bueno, entonces yo inicialmente lo que hago es que mentalmente hago un desarrollo. Luego que ya tengo más o menos claro lo que necesito, las condiciones de la máquina, los elementos de ayuda, dispositivos, herramientas, entonces ya paso a generar un derrotero. Es importante escribir ese derrotero para saber hacia dónde voy. Entonces resulta que, como decía don Víctor, no es necesario hacer grandes inversiones. Es darnos cuenta que en el taller tenemos una cantidad de elementos que no necesitan ser muy especializados, que lo más importante es que estos elementos cumplan con el objetivo trazado durante esta preparación. Entonces, si nosotros miramos acá, tengo el portaatientos, ¿cierto? Entonces tengo el portaatientos que siempre uso normalmente, en el cual ya no voy a montar este tiento porque no me da para trabajar en este frente. Entonces observen cómo simplemente tenía una platina que la uso como tiento para algún tipo de piezas largas. Aquí tiene su soporte, utilizo solamente un soporte acá, doy el acercamiento acá porque voy a trabajar sobre la cara. Entonces simplemente hago toda la parte del acercamiento, la fijación, pero necesito en este extremo un soporte para que no haya este movimiento. Entonces, algo muy simple, un trozo de madera que lo puedo simplemente poner acá, dado que necesito es que la pieza quede rígida. Y ahí tengo rigidez total sobre el tiento. Entonces ya puedo apoyar mis herramientas acá, puedo hacer el refrentado en las caras, puedo trabajar diámetro interno, diámetro externo y la moldura que vamos a generar.
Esto es un tipo de pieza especial que un cliente nos pide. En este caso es una cubierta para una ruleta que tiene unas especificaciones muy especiales y simplemente la persona nos pone el reto. Nosotros decidimos si aceptamos ese reto o no. Pero hay una cosa muy importante, desde ese conocimiento de la mecánica que yo tengo, puedo desarrollar cosas interesantes y que luego las compartimos con todos ustedes para que también ustedes tengan ideas, no necesariamente para desarrollar un elemento como este, sino para que ustedes se den cuenta que el torno va un poco más allá y que yo puedo hacer otras cosas mucho más especiales que hacer patas o hacer cuencos. César, es la primera vez que se hace este tipo de torneo y se tornea este tipo de piezas con estos volúmenes o diámetros tan grandes en este torno, o ya lo habías hecho antes? A ver, ese torno lo desarrollé hace un tiempo. Tenía la idea de que si yo podía girar el cabezal, entonces podría generar montajes más grandes, podría tornear piezas mucho más grandes. Nunca lo había hecho. Simplemente llega el cliente, entonces el cliente me dice, necesito esto. Yo tengo toda la libertad para decir sí o no, pero usted sabe que nosotros en Arte en Torno hemos tomado retos. Aquello que hicimos con las bañeras. Este montaje que estoy haciendo en este caso, una pieza de un diámetro considerable, hemos hablado de unos 65, 1,65 centímetros. Y mira cómo ya tenemos el montaje aquí, donde ya mostramos que la pieza la podemos trabajar, donde ya hemos refrentado, donde hemos dado diámetros internos, diámetros externos, y ya comenzamos a moldurar la pieza. Y lo más importante es que cuando encendemos la máquina no hay agresión de la pieza hacia mí, ni agresión de la máquina hacia mí, no hay vibraciones extrañas que hagan que me dé miedo a acercarme a la máquina. Ustedes van a ver durante el proceso que estoy realizando que se vuelve algo fácil, confiable. Entonces, todo esto es porque hemos hecho una preparación previa. Esto no es de afán, esto no es de carrera, esto es de sentarse y hacer todo el análisis, porque tengo que estar absolutamente seguro de decirle a mi cliente, te lo puedo construir. César, para esto me imagino que se utiliza una bitácora, un plano, algo para desarrollar este elemento. A ver, esa parte es absolutamente necesaria. Mira que yo decía que desde que la propuesta llega, entonces yo debo hacer una preparación mental y decir, bueno, ¿se puede o no se puede hacer? No doy tampoco respuestas inmediatas, sino que hacemos un análisis de los posibles procesos que habría que generar para llegar a una pieza como esta. Luego de ese análisis a través del pensamiento o de compartir ideas, decimos, bueno, hay que hacer esto, ¿será que la máquina tiene la posibilidad? Entonces, en este caso no es la máquina la que me está limitando y ya lo podemos ver. Nosotros nos limitamos más desde la parte mental, porque no tenemos la capacidad de ver todos los procesos antes de, porque lo más importante es que este proceso yo lo pueda ver antes de comenzarlo. Yo no puedo comenzar un proyecto si yo no veo el final del camino. Yo tengo que comenzar un proyecto cuando ya tengo todo claro. Entonces, ese derrotero, el que preguntabas, Víctor, primero es mental. Entonces les decía que luego entonces comienzo a hacer una programación que normalmente la escribimos, cuáles son todos los procesos que vamos a generar para hacer todo el desarrollo, que en este caso son duelas, que es torno segmentado. Entonces necesariamente hay que hacer un dibujo, hay que hacer toda la parte de programación. Y en este caso nosotros tenemos unos planos. Además, esta pieza tenía unos cortes en donde el final no es una pieza totalmente redonda, lleva unos cortes, lleva unas líneas que me indican que lleva, digamos, algo parecido así a un cuadrante, pero que todos los elementos deben ser torneados y luego cortar la pieza.